Pensamiento matemático, razonamiento estadístico y probabilístico, frecuencia e información gráfica. Contenido, definición de estadística y probabilidad, frecuencias e información gráfica. Estadística. La estadística es la ciencia que trata de la recolección, análisis, presentación, interpretación y organización de datos. Es utilizada para hacer comparaciones y encontrar correlaciones entre grupos de datos. Ahora veamos algunos conceptos centrales de la estadística. Población. Una población es el conjunto de elementos a los que se somete un estudio estadístico. Muestra. Una muestra es un conjunto representativo de la población de referencia, por lo tanto, es menor a la población. Variable. Una variable es cualquier característica, número o cantidad que se puede medir o contar dentro de una muestra. Existen dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Variables cualitativas. Estas variables no tienen un orden en específico, evalúan cualidades, por lo tanto no se les puede asignar un número, por ejemplo, el color de un automóvil. Variables cuantitativas. A estas se les puede asignar un valor numérico y son medibles. Por ejemplo, el número de abejas dentro de un panal. Probabilidad. La probabilidad de un suceso es un número entre 0 y 1, que indica las posibilidades que tiene de suceder en un experimento aleatorio. Esto con el fin de cuantificar los resultados y saber si un suceso es más probable que otro. Comencemos con un ejemplo básico. Lanzar un dado. ¿Qué posibilidad tenemos de obtener un 6? Utilicemos la siguiente fórmula. PA es igual a NA entre NU, donde NA es el número de casos favorables y NU es el número de casos totales. Solo hay un 6 en un dado, por lo tanto NA es 1. Hay 6 números totales, por lo tanto la probabilidad es 1 en 6. A esto se le conoce como un evento simple. La probabilidad estudia las combinaciones entre objetos y números sin olvidar sus relaciones. Para encontrar combinaciones se utilizan factoriales, representadas por un número con un signo de exclamación. El factorial es el resultado de multiplicar un número por todos los números naturales que le preceden. Por ejemplo, el factorial del número 3. 3 por 2 por 1 igual a 6. A partir de esto, utilizamos la fórmula NCR igual a NR igual a factorial de n entre factorial de r factorial de n menos r. Vamos a seguir ahora con frecuencia e información gráfica. Los gráficos representan la información de diferentes fuentes de manera clara, precisa y ordenada. Según las características y cantidad de datos, conviene utilizar uno u otro gráfico. A continuación veremos varios ejemplos y cómo emplearlos. Gráficos de barras. Son aquellos que utilizan barras rectangulares que se colocan en forma paralela. La altura de cada barra indica la frecuencia de ese dato. Las gráficas de barras nos permiten comparar datos de manera rápida y visualmente. Gráficas de líneas. Es un conjunto de puntos conectados por una línea que muestran las tendencias de una variable a lo largo de un periodo. Gráfica circular o de sectores. Es un diagrama en forma de círculo que representa la información en tajadas imaginarias. Pictogramas. Son los más llamativos, ya que reemplazan las barras por dibujos. Estos se utilizan en periódicos y revistas. Histograma. Es un gráfico formado por barras contiguas. Cada una representa un intervalo de valores. Sirve para expresar información sobre datos que están agrupados. Tablas de frecuencia. Tanto en las tablas como en los gráficos, el número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia. Las tablas de frecuencia son de suma importancia, ya que a partir de estas se crean las gráficas y la interpretación de los datos que en ellas contiene. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo elaborar una tabla de frecuencia. Los niños de un curso elaboraron una encuesta para saber cuál era su animal preferido y los resultados arrojaron lo siguiente. 12 alumnos dijeron oso, 16 alumnos dijeron perro, 10 alumnos dijeron zorro, 6 alumnos dijeron vacas. A esta encuesta la graficaremos en una tabla de frecuencia.
en las cuales haremos 4 casillas e incluiremos los 4 animales favoritos y el número de niños a los cuales les gustó cada animal. Con los datos de la tabla podemos realizar una gráfica. En el eje vertical veremos representado el número de alumnos y en el horizontal el número de animales. Ahora solo tenemos que marcar en el gráfico los datos que hemos recogido en la tabla. Repasemos los contenidos de esta lección. La información gráfica es utilizada para representar de manera visual diferentes datos, para compararlos y analizarlos. Definimos la estadística como la ciencia de la recolección, análisis, interpretación, presentación y organización de datos. También definimos la probabilidad, que es un número, comprendido entre 0 y 1, que indica las posibilidades que tiene de verificarse cuando se realiza un experimento aleatorio. Por último, repasamos las distintas maneras en las cuales se puede representar la información de manera gráfica. Repasa